Gabón, muy buenas noches, señoras y señores. El 12 de enero se cumplían 3 años del terremoto que asoló Haití, una catástrofe natural que provocaba la muerte a 200.000 personas, 300.000 resultaban heridas y 1,5 millones de personas eran desplazadas de sus hogares. 3 años después, ¿cómo se encuentra Haití? Se han conseguido solucionar los problemas, unos problemas que de alguna forma también venían de antes. De estas cuestiones del trabajo que se viene realizando allí vamos a hablar con nuestros invitados de hoy, sobre todo con el padre Caguas François. Gabón, buenas noches, haitiano, jesuita, que ha venido aquí, en concreto a Portugalete. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿La han recibido bien en Portugalete? Seguro que sí, padre. Sí, totalmente contento de estar aquí. La acogida ha sido realmente perfecta. Muy poquito tiempo me han dicho que va a estar, ¿eh? Sí, muy poquito tiempo porque regreso el viernes en la tarde. Sí. Con él se encuentra, con el padre Caguas, se encuentra Paz Pérez, que es de la Comisión de Haití, de Cáritas Vizcaya y de la parroquia San Ignacio de Portugalete. Es el San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola. ¿El por qué? ¿Existe una colaboración? ¿Venís trabajando con el padre Caguas? Paz, en concreto, Sí. ¿En qué es? Desde el 2004 estamos en contacto con él a través de los jesuitas, en concreto el padre Manuel Ruiz. Incluso en 2006, en mi primer viaje a Haití, durante las vacaciones de verano, pues solemos ir voluntarios. En 2006 le conocí allí. Entonces, puntualmente hacíamos ayudas al proyecto que él está desarrollando para niños y jóvenes de la calle, para darles una educación y, bueno, para mejorar, digamos, el tejido humano de Haití. Y luego ya más puntualmente, casi desde el 2010, pues ya hemos desarrollado proyecto con él, o sea, desarrollado como proyecto. Entonces venís trabajando desde antes incluso que el terremoto. Sí, antes hemos tenido una colaboración, sí, antes del entonces, terremoto. Lo que ha hecho el terremoto, que ha sido de alguna forma, creo que el padre Caguas lo definía así, como una ola de solidaridad hacia el pueblo haitiano. ¿Eso fue lo que supuso? Sí, el pueblo haitiano ha vivido una experiencia de solidaridad muy fuerte, porque yo personalmente he vivido muy de cerca esta solidaridad, esta ola de compasión en todo el mundo. Después del terremoto no hubo nada, casi nada en Puerto Príncipe para comer. Puerto Príncipe, la capital de Haití. La capital, nada para... no hubo agua, no hubo nada. Y entonces la ayuda internacional ha sido muy importante, porque venía de todas partes, muchos médicos, mucha ayuda material, agua, comida y todo eso. Entonces ha sido una experiencia muy fuerte para el pueblo haitiano, y hasta ahora el pueblo sigue muy agradecido a toda la gente de todas partes en el mundo que le ayudó en esta situación difícil. ¿Pero esa ayuda continúa 3 años después? ¿O ya nos hemos olvidado de esa, esa solidaridad? Es una situación ahora diferente. La ayuda internacional, la ayuda humanitaria ha sido muy importante, pero después de 3 años los avances no han sido muy importantes. Sí hubo algún progreso, porque ahora hay más de 300.000 personas que viven todavía debajo de las tiendas, pero antes hubo 1.5 millones de habitantes, de personas. Entonces ha sido un progreso. Y también han trabajado mucho en rehacer los sistemas de agua y la gente ha sido muy ayudada después del terremoto. Pero cuando se trata de la reconstrucción a largo plazo, ahí está el problema. Seguro que en la conferencia de Nueva York de agosto de 2010 hubo muchas promesas de la comunidad internacional, de los gobiernos occidentales, pero todas estas promesas no han sido realizadas. Entonces, eso me suena. Sí, porque el gobierno, Haití ha recibido muy poco dinero de Estados Unidos, de la Unión Europea, y el dinero no va directamente al gobierno haitiano, pero va a las organizaciones internacionales, a las ONGs, y en muchos casos estas organizaciones trabajan fuera de un plan de reconstrucción nacional y fuera también de un marco legal del Estado. ¿Y quién es el culpable de, digamos, esa desorganización?
Bueno, yo no sé quién exactamente es responsable de esta desorganización, pero se observa que el Estado haitiano, ya antes del terremoto, ha sido un Estado débil. No es un Estado democrático que tiene instituciones muy fuertes, ¿no? Es un Estado débil, a veces corrupto, y que no tiene una administración pública eficaz para hacer el trabajo. Entonces el terremoto ha empeorado esta situación. Y entonces la comunidad internacional, los países donantes, han escogido ir directamente al terreno y no pasar por el gobierno. Sí. Yo pienso que menos de 5% de toda la ayuda oficial internacional pasa al gobierno. Y todo el resto, una buena parte regresa a los países donantes. Esos son los mecanismos que conocemos de la cooperación internacional. Sobre todo de la, llamémosla oficial. Paz, cuando quieras complementar alguna de las informaciones que nos ofrece el padre Caguas. Pues lo mismo que estaba diciendo ahora, me resultó muy curioso a mí incluso escuchar de él ayer esto que está comentando. Al ir las ONGs allí, esos son sueldos de cooperantes. O sea, el dinero, digamos, que se ha donado, vale, va a una ONG, pero esa ONG tiene que pagar esos sueldos, con lo cual ese dinero vuelve a una persona de Occidente, por decirlo así. Sí. No va al pueblo, sí, vale, igual me estás dando una tienda de campaña, me estás dando agua, pero la estructura estable de crear red social y red política y red del Estado no se está fortaleciendo por ningún lado. Entonces quizás abogáis, porque esto es lo que llamamos las donaciones o las ayudas oficiales de las administraciones. Existe otro tipo de ayudas, que son las privadas, ¿no? Esas quizás llegan más a quien lo necesita. Sí, yo tengo menos dudas en cuanto a la eficacia de la ayuda internacional privada, porque ahí el dinero va directamente a la población y a través de organizaciones de la sociedad civil. Y eso me parece importante. Por eso yo estoy apoyando este tipo de ayuda, porque según mi experiencia en la historia reciente de Haití, las organizaciones de la sociedad civil de sus países han jugado un papel muy importante en la concientización de la población, en la organización de la población, en la puesta en redes de las organizaciones sociales en Haití. O sea, yo pienso que este tipo de ayuda me parece muy importante. Pero tengo más dudas con la cooperación internacional oficial, porque a veces obedece a mecanismos que son más vinculados con intereses económicos y políticos de los países donantes, y a veces a una contradicción entre los objetivos de la ayuda que dicen públicamente y las políticas comerciales de estos gobiernos. Por ejemplo, en Haití se impone, los Estados Unidos imponen cuotas de importación de arroz, y eso mata a la agricultura. Eso es claro, eso no ayuda al desarrollo, ¿no? Entonces la ayuda no va a un desarrollo a largo plazo del país, pero responde a objetivos puntuales y a veces desorganizados que no entran en un plan nacional de desarrollo. Hablamos de Haití como un país pobre. Un país muy pobre, clasificado por la ONU con país con bajo ingreso y con un Estado totalmente destrozado, que no puede pagar sus deudas. A veces hacen más donaciones que préstamos a Haití ahora, y es un problema real. Y tenemos más de 80% de la población que vive en una situación de marginalidad, porque no tienen acceso a los servicios sociales de base, como agua potable, como transporte, como educación. Y eso es una cosa tremenda. Yo pienso que la compañera Paz se fue a Haití a trabajar 3 veranos sucesivos y es testiga de lo que está viviendo el pueblo haitiano. Explícanos un poco, Paz. Bien, pues allí cuando llegas por primera vez el sopapo es impresionante, el sopapo que te pegas, porque bajas, bueno, aparte del viaje que es muy accidentado,
Madrid, Dominicana, Dominicana, Haití, Haití, la zona a la que vas, o sea, al Puerto Príncipe, la zona que vas. Pero en Puerto Príncipe ya es que te derrumbas, porque tú vas con tu sacerdote, el chofer, tal, la seguridad ahí, la verdad es que tienes que ir con un religioso, no puede ir alguien de turista. Sí. Así, sin más. Porque no, es centro turístico un poco por la situación esa, ¿no? De delincuencia, que hablaremos de eso también. Y el camino que recorres hasta que llegas a donde vas, que en nuestra zona es zona rural, aparte de, o sea, tenemos dos proyectos en la parroquia, uno en una zona rural, en Arregui, y el del Padre Caguas en Puerto Príncipe. Y lo que ves allí es, pues igual que aquí hay tráfico de coches, allí es tráfico de personas, es decir, la calle es continua y va, hay niños que van al colegio caminando dos horas o 2 kilómetros o horas para ir al colegio y gente mercadeando, gente que sobrevive el día a día. Según he apuntado, el proyecto en el que trabajáis conjuntamente es el de recuperación de niños y jóvenes de los barrios marginales. Cuando hablamos de recuperación, ¿qué hablamos? ¿De educación? ¿De darles educación? Sí, es que en este pequeño programa que ya he iniciado hace algunos años, trato de identificar a familias en zonas pobres, rurales y sobre todo suburbanas en la región de Puerto Príncipe. Y ahí vemos los niños o adolescentes o algunos jóvenes que no tienen posibilidad de tener acceso a la educación primaria, a la educación secundaria y también a la educación profesional. Y tratamos de ayudar a estos jóvenes a ir a la escuela, a aprender un oficio, y eso gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Portugalete, de Cáritas Bilbao y del Comité para Haití de la parroquia. Es una ayuda, bueno, no mucha, pero es importante para nosotros, porque eso nos permite ayudar a más de 80 niños, niñas, adolescentes, jóvenes a ir a tener acceso a la educación. Yo pienso que es una gota de agua, pero es importante, porque simbólicamente es importante para atraer la atención de la sociedad sobre el problema de la marginalidad de los jóvenes. Y yo pienso que sin la educación, estos jóvenes no tienen futuro. Sí. Y para mí este trabajo es muy importante y yo agradezco a toda la gente aquí, al Ayuntamiento de Portugalete, que me parece tiene un equipo muy dinámico y muy abierto a la cooperación internacional. Agradecemos también a Cáritas Bilbao, que nos ayuda, y también al comité de Haití de la parroquia de San Ignacio. Esta gente sencilla, acogedora, desempeña un trabajo muy importante y les agradezco realmente públicamente esta noche. Sí. ¿Y cómo reciben los niños, niñas y jóvenes haitianos el derecho a esa educación que les puede ofrecer usted? ¿En el programa? Sí, eso es, esos 80 chavales. Sí, el programa es como... Quiero decir que con las carencias que tienen, carencias de vivienda, carencias de alimentación, lógicamente de salida. Sí, por eso añadimos en los gastos de escolaridad un gasto para ayudar un poco en la salud y un poco en la alimentación. Lo que damos no basta, pero hace algo y ayuda al joven o al niño a sobrevivir. Sí. Porque a veces ellos no pueden quedarse en la escuela porque tienen hambre, porque están enfermos, son enfermos. Entonces, o igual tienen que ayudar a sus padres, los de las zonas rurales, a trabajar el campo o lo que sea. Sí, no sé. Bueno, no tenemos esta posibilidad de ayudar a la familia entera, ¿no? Pero tratamos de dar alguna ayuda de alimentación, ayuda en salud y pagar también los gastos de escolaridad. Y porque no tendríamos mucho dinero para apoyar toda la familia, es imposible. Sí. Haití es un país de habla francesa, ¿no? Sí, bueno, la mayoría, toda la población habla creol. ¿Qué será? Y la segunda lengua oficial del país es el francés. Entonces los niños desde la escuela primaria hasta la universidad y se habla francés. Por ejemplo, mi segunda lengua es el francés. Y el creol es como una mixta, ¿no?, de francés, de dialectos africanos, y bueno, es una lengua total, ¿no? No es una dialecta.
pero tiene su síntesis y tiene su estructura propia, es una lengua normal, pero es una de las dos lenguas oficiales de Haití ahora. Según mis datos, la tasa de alfabetización en Haití es del 58,9%. Sí. O sea, es que no llega ni al 60% los niños escolarizados. Y la mortalidad infantil supera el 43%. Sí. Estas son otras de las... la de la sanidad, quizás es una asignatura pendiente todavía, un algo más que queda por hacer en el país. Sí, los problemas son mayores en Haití. No es una cosa, un juego, es una cosa muy seria. El acceso a la educación es muy limitada. Más de 60% de los niños no tienen acceso. Y los que tienen acceso, un porcentaje muy significativo, no puede terminar la escuela primaria por varios factores. Por ejemplo, la cuestión de la familia, que no puede como ayudar al niño, a alimentarlo, un acompañamiento de los papás es un poco difícil. Cuando la gente no trabaja, cuando no tiene posibilidad de tener acceso a los servicios básicos, y eso como desintegra un poco la familia, y los papás no tienen la capacidad de acompañar a los niños. Y eso es un problema mayor en Haití, que hay que rehacer todo el sistema educativo, también la cuestión de la seguridad social, para que el Estado permita a los niños, a los jóvenes, a las niñas, de tener acceso a la educación. Y también la salud es la misma cosa, el mismo problema, porque no hay un sistema de seguridad social en Haití. La gente no está asegurada. Allí todo es privado. Entonces, los gastos de salud son muy altos para pagar las medicinas, para pagar al médico. Es un problema real. Entonces, necesita realmente una reforma muy importante, muy profunda en Haití para garantizar estos servicios a la población. Así todo, le ve salida al tema. Hombre, lo que vemos es que cuando aquí estamos mal, allí están peor. Eso es lo principal, que dices, bueno, yo creo que todos tenemos ese sentimiento de intentar ayudar a los demás, pues aunque aquí también tenemos gente con necesidad, es que allí es descomunal. O sea, antes del terremoto Haití era un desastre, después del terremoto ya es desastre sobre desastre. Entonces, el apoyar desde aquí es darles algo de vida, algo de respiro a ellos. Cuando comentáis el tema de Haití, pues en la parroquia, con gente de Portugalete o Caritas Vizcaya, ¿se crea esa solidaridad que hubo hace 3 años? ¿O la respuesta de alguna forma que recibís es, bueno, con lo que tenemos aquí ya nos vale? Pues mira, nosotros seguimos en marcha, desde entonces sí que fue, después del terremoto, mucho apoyo, hubo mucho apoyo, sí. Hay varios grupos que trabajan en la misma zona que nosotros también, de la zona rural de Arregui. O sea, cuando dices grupos, ONGs... Sí, sí, hay varios grupos que trabajan en el mismo sitio, entonces sí hemos visto que la población en general sí se va enfriando, y además con la que está cayendo, sí. Pues es que, pero nosotros seguimos igual, o sea, hemos hecho un concierto de Navidad, hemos hecho un rastrillo, sabemos que no son tiempos, que la gente tiene poco, pero la gente que está concienciada ha seguido ayudando. Entonces, hemos conseguido algunos fondos más y van aquí. O sea, la gente sabe dónde va a ir, no va al Estado, que luego igual se va a perder, no, es que va directo de nuestro banco al banco de las hermanas o del padre. Sí. Y eso se va a emplear bien. Entonces, eso es lo que principal, que nosotros seguimos trabajando para que al menos tengan un respiro, que puedan seguir mejorando. Es el momento un poco de dar un pequeño perfil de la figura del padre Caguas François, doctor en Sociología, coordinador de Trabajo Social de los Jesuitas y de Emergencia después del Territorio de 2010, profesor y escritor, hablaremos de alguno de los libros que ha escrito, promotor y director del proyecto de la Comisión de Haití de San Ignacio de Loyola, lógicamente de Portugalete. Y esta rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana de apoyo a la escolarización de niños, adolescentes y capacitación de jóvenes en zonas rurales y suburbanas
de Haití, que es el proyecto del que estamos hablando y que es el que está desarrollando en diferentes fases y que va a continuar también este año 2013. Muchas cosas del currículum que me dejo, pero la gente le respeta más por su papel de ayudarles, por su papel de religioso, de coordinador. Bueno, yo pienso que todas esas tareas son importantes, ¿no? Porque el estar cercano a jóvenes pobres, a jóvenes marginados, y eso trae respeto también, cariño de la gente, porque se expresa una cierta solidaridad con la gente que tiene problemas. Y también como soy muy comprometido en la sociedad a través del trabajo social de los jesuitas, sobre todo a través del trabajo de emergencia, me conocen un poquito como alguien que está comprometido en el trabajo. Y también me toca enseñar la sociología en la universidad y con muchas publicaciones. He publicado mucho sobre la situación haitiana, la situación política, la situación religiosa, las relaciones iglesia-estado en Haití. Entonces yo he tocado a varios temas importantes relativos a la situación social, económica y política de Haití. Sí. Uno de los libros que ha escrito es la de los niños delincuentes. Sí. ¿Cómo se intenta convencer a un niño en esa situación de carencia de que la delincuencia no es la salida y no es el futuro? Yo creo que no es tan fácil, porque hay muchos de los niños y de los jóvenes que ya han tomado la habitud de vivir libres, Sí. no en la delincuencia, no haciendo nada, no tienen como que ir a la escuela, no. Ya a veces es una costumbre, una habitud que ya es un poco difícil acompañarlos. Pero poquito a poco se va identificando también a algunos que tienen la voluntad, y ver cómo poquito a poco ayudarlo a seguir un régimen de estudio. No es tan fácil. No es tan fácil, pero es un desafío de todos los días. Paz te dirá que no es fácil aquí, ¿cómo va a ser fácil allí, no? Sí. Sí. Pero allí, a ver, el niño que va a la escuela es que va contento. Aquí van los pobres con las legañas, con la cara. Sí, aquí van obligados, sí, parece allí que... van contentos y van hechos un pincel. O sea, para los padres es muy importante, porque para el que no tiene nada, de repente que le den, que su hijo pueda ser algo mejor, su vida, que la que ha tenido el padre o la madre, van como pincel y los niños van contentos. Además, a veces solo comen en la escuela también. Solo comen en la escuela. Y las religiones, la relación esa de iglesia-estado, o sea, para coordinarse en unas tareas, porque si ustedes por una parte colaboran con la educación de los chavales, el Estado debería hacerlo con la construcción de las viviendas, por ejemplo, en el fomento de la sanidad, en conseguir que el agua corriente llegue a todos los sitios, que eso es primordial para la sanidad, 100%. Eso se puede plantear allí con un régimen de democracia, entre comillas, que es el que existe. Sí, pero el Estado es bastante ausente, ¿no?, en los servicios sociales en Haití. El presupuesto nacional dedicado a la educación o a la salud es muy bajo, el porcentaje del presupuesto nacional. Y es un gobierno casi en bancarrota, porque 70% del presupuesto nacional está financiado por los gobiernos occidentales. No es un Estado soberano y no puede asumir sus funciones principales, como la de educar a su pueblo, de dar la salud a su pueblo, y es un problema real. Yo pienso que la Iglesia Católica desempeña un papel importante a nivel educativo en Haití, y también el sector privado, porque más de 80% de la educación está asumido por el sector privado, y dentro de este sector la Iglesia Católica. Y hay un concordato firmado en 1860 entre la Iglesia Católica y Haití y el Estado haitiano. Entonces el Estado otorga mucha responsabilidad a la Iglesia desde el punto de vista de la educación. Por ejemplo, tenemos también en el marco del concordato, los jesuitas, un convenio
firmado entre el Estado y la Compañía de Jesús, sí, y que reconoce nuestras instituciones educativas. Entonces, no se necesita ir al Estado para hacer una petición de reconocimiento oficial, porque ya en un artículo del convenio, el Estado reconoce a la Compañía de Jesús el derecho de poner en marcha instituciones de educación. También es una forma de lavarse las manos. Quizás. Sí, porque yo pienso que es uno de los derechos fundamentales de un Estado de asegurar la educación a sus ciudadanos. Y de hecho, la Constitución haitiana, la Constitución de 1987, reconoce la educación gratuita primaria a todos sí, los niños. El papel no aguanta todo. Sí, en el hecho no se cumple eso. Haití fue colonia francesa. Bueno, fue colonia española durante más de 2 siglos. Sí, porque Cristóbal Colón se fue allí en 1492. Aprendemos historia también en este programa. Española, es la isla de la Española. Bajo la bendición de la reina de Castilla, ¿no? Isabel la Católica, y bajo la bendición del Papa también. Los españoles se fueron allí y pasaron casi 2 siglos. Los franceses tomaron la colonia al final del siglo XVIII, no, 17 creo. No, 17. Sí, en 1800 poco. No, en 1600. No, luego vino la independencia o el reconocimiento de Haití los como franceses. Estado. No, como Estado ya propio. Haití. Como Estado propio. En 1800 poco. No, en 1804, el 1 de enero. Pero los franceses llegaron antes. Sí. Al final del siglo XVII. Cuando llega un proceso de descolonización, entonces si las bases no están asentadas, pasa lo que ocurre en la actualidad, ¿no? Y en África igual. Efectivamente, ¿no? Sí, Se el está problema. viviendo. Sí. Porque cuando el país pasó a la independencia, no tomó las estructuras políticas modernas o después de la revolución, pero tomó las instituciones políticas de antes de la Revolución Francesa. Sí. Esa es una estructura casi oligárquica, una estructura neofeudal, si se puede decir, donde una pequeña oligarquía se apodera del poder político y del poder económico, y la gran masa de los ex esclavos siguen siendo en la miseria y al servicio de una oligarquía. Y eso da una visión dual de una sociedad, como cortada en 2 partes, una pequeña clase media y una oligarquía, y la gran masa de del pueblo que vive en el campo y que vive en los suburbios. Sí. Y eso es la imagen de la sociedad haitiana, y esta estructura fundamental de la sociedad no ha cambiado tanto hasta ahora. Una gran mayoría de pobreza, podemos gran mayoría de pobreza en la población que hay. ¿Cuál es un poco el mensaje que hay que dar a los ciudadanos de aquí respecto a la situación de allí y respecto al programa de trabajo que desarrolláis, el Padre Caguas y Paz? Yo pienso que yo quiero dar 2 mensajes importantes. El primero es seguir apoyando la sociedad civil haitiana a través de una ayuda que va directamente a la población y a las organizaciones haitianas. Eso es importante, pero eso puede ayudar a reforzar la sociedad civil haitiana, que es para mí un paso importante en la construcción democrática en Haití. Eso es importante. El segundo, que me parece muy importante también, es que los ciudadanos de aquí tienen que tomar conciencia que a menudo las políticas de su gobierno aquí no a menudo corresponden a los intereses de los pueblos de abajo, los pueblos pobres. Y yo pienso que los ciudadanos de aquí son sinceros, son generosos, y es el dinero de sus impuestos. Y ahora hay que pedir cuentas para saber qué se hace con este dinero. ¿Obedece a intereses comerciales, políticos, o obedece realmente a los intereses de los más pobres de estos países? Eso me parece muy importante. Yo creo que la respuesta ya la ha dado, ¿eh?
¿Cómo? Que ya ha dado usted mismo la respuesta, obedecía a los propios intereses, vamos. Bueno, entonces eso yo pienso que los ciudadanos de sus países tienen un papel importante, porque yo me di cuenta de eso, de esta compasión sincera que se ha expresado en muchas sociedades occidentales hacia Haití, que es un pueblo subdesarrollado, tocado por una catástrofe natural. Ha sido una cosa muy importante. Por eso yo me doy cuenta que la gente, los ciudadanos de aquí son sinceros, son generosos y pagan impuestos. Pero ¿qué se hace con este dinero? Ya. Esa es la gran duda que tenemos cuando Sí. aporta ese dinero. Sí. ¿Llegará a quien realmente lo necesita Sí. o se perderá por el camino? Sí, por eso, por ejemplo, organizaciones como Caritas, como Comité de Haití, como el Ayuntamiento de Portugalete, mandan dinero a las organizaciones de la sociedad civil y controlan también este dinero. Y eso es importante. Y eso ayuda mucho a reforzar la sociedad civil allá, porque sabemos que este dinero va directamente al pueblo. Y eso me parece importante. Paz. Sí, casi apoyando lo que dice Sí. él. Al ser el ayuntamiento el que es de nuestro pueblo, que la gente que estamos trabajando en los proyectos somos del pueblo, estamos controlados, o sea, es que estamos en la base, entonces ahí se ve, nosotros hacemos los proyectos, él es nuestra contraparte en Haití, o las hermanas en Arregui, y lo que ellos nos piden, o sea, el proyecto que se hace es lo que ellos nos piden. Sí. No desarrollamos nosotros un proyecto con supuestas cosas comerciales, que dices, intereses comerciales, sino que decimos, oye, ¿qué necesitáis? Entonces el padre Caguas dice, yo quiero educar a los niños, a cuantos más niños. Necesito, eso es. Entonces necesito que me apoyéis con dinero, con material. ¿En qué consiste? ¿Con las dos Sí, cosas? en un principio él ya lleva con su proyecto desde hace muchos años. Sí. Es en el 2010 cuando decidimos hacerlo proyecto ya estable aquí, porque claro, Haití, por lo que decimos que es una cosa inestable, pues tiene que caer en unas manos que tocan tierra. Eso es. Entonces, Caguas, las hermanas, es que tocan tierra, están con el pueblo. Entonces, ellos se ocupan de ver las necesidades, nos las transmiten y desarrollamos el proyecto. El proyecto ya se presenta al ayuntamiento, el ayuntamiento se lo estudia ¿Le da el visto bueno? y le da el visto bueno o no le da el visto bueno, depende puede haber muchos factores. Y es que luego, al cabo de un año, nos piden cuentas, nos piden las facturas, nos piden conocer. Él viene aquí, se presenta y dice, oye, soy yo, el padre Caguas, de este proyecto. O sea, que es que el círculo se Hay cierra. un control, hay una Eso realidad es. y hay unos resultados. Eso es, el círculo se cierra y dices, pues es que mi dinero, la gente que ha donado, y dices que mi dinero está aquí. Es de verdad, esos 80 niños anualmente reciben una educación, un apoyo para poder desarrollar el país. Que sí son poquitos, pero luego, hombre, si hubiera muchas más Eso es. organizaciones que trabajaran desde las bases, esto pues poco a poco andaría. Podríamos aumentar más que a los 80, ¿no, Caguas? Ojalá. Sí, bueno, depende de la ayuda que recibimos. Podemos ir hasta 200 Ojalá, personas. ¿verdad? Sí, Ojalá. sí, sí. Sí, La totalmente. gente interesada, mejor dirigirse a la parroquia San Ignacio de Loyola para colaborar, ¿verdad? Sí, la Comisión de Haití. A la Comisión de Haití, esto que sea un llamamiento también, un poquito la llamada de solidaridad. ¿Dinero o otro tipo de ayudas se reciben o se pueden dar? Digo, porque ahora lo del dinero aquí, el padre Caguas Claro. será consciente también de que la crisis nos vuelve a todos un poquito más agarrados, ¿no? Bueno, pues cuando hemos hecho rastrillos no se ha pedido dinero, sino, oye, esa ropa que te compraste que no te vale ya, está nueva, perfecta, pues al rastrillo. Entonces, hemos hecho ya como 5 rastrillos a lo largo de los años y se saca un dinero y en realidad estás dando doble uso a algo que no te sirve o cualquier complemento, cualquier cosa, le das doble uso porque lo coge otra persona y ese dinero va a ir allí. Es un poco, pues eso, repartir esfuerzos. Pues Paz, cuando necesitáis o hagáis una campaña o queréis un poco de apoyo, a ponerse en contacto con Tele7, apoyaremos en todo lo que podamos. Padre Caguas, que ha sido un placer tenerle con nosotros, mucha suerte y a ver si la reconstrucción total, educativa, de vivienda, laboral, a ver si es una realidad dentro de poco. Muchas gracias a usted y a todos los de aquí que nos apoyan
en este trabajo. Muchas gracias. Gracias a usted, Padre Caguas, Sí. y mucha suerte, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Nos despedimos de ustedes en esta edición de la entrevista. Mañana ya saben que tienen aquí una nueva cita con nosotros en temas de actualidad aquí en Tele7. Les esperamos. Gabón, buenas noches.